Bueno, pues hoy vamos a hablar de los Incoterms 2010, viendo cuál es su estructura, el objeto, la estructura, el punto de transferencia de riesgos, que es el punto fundamental que delimitan los Incoterms, y haremos un repaso de los principales términos Incoterms 2010 y algunas recomendaciones prácticas. El objeto de los Incoterms. Bueno, los Incoterms establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de términos comerciales internacionales. En una operación de comercio nacional, doméstico, la entrega de la mercancía se produce de manera muy sencilla. Normalmente hay tres maneras de hacerla. El vendedor entrega la mercancía en casa del comprador, contratando y pagando el transporte, un envío a portes pagados. El vendedor entrega la mercancía en casa del comprador, contratando pero no pagando el transporte, un envío a portes debidos. O el vendedor entrega la mercancía en su casa sin contratar ni pagar el transporte. En el comercio internacional esto no ocurre así, porque prácticamente nunca se entrega la mercancía ni en casa del vendedor ni en casa del comprador. Suele ocurrir en un punto intermedio, que puede ser el aeropuerto o el puerto de salida, el aeropuerto o el aeropuerto de llegada. Si a esto le unimos los problemas culturales, las diferencias en el idioma y bueno, pues las diferentes usos y costumbres que tienen los países, genera una serie de incertidumbres y de posibles malentendidos entre vendedor y comprador, que los Incoterms tratan de eliminar. Y tratan de eliminar dando un marco común para que todo el mundo entienda exactamente cuáles son las responsabilidades, cuáles son los costes y cuáles son los riesgos que va a asumir vendedor y comprador en una operación de comercio internacional. Bueno, la primera versión de los Incoterms es del año 1936 y ha habido revisiones en los años 53, 67, 76, 80, 90, 2000 y la última versión, que es la del 2010 y que es la que está ahora mismo en vigor. Aunque una versión de los Incoterms no sustituye a la anterior, no deroga, como si dijésemos, la anterior. De hecho, los Incoterms no son una ley de obligado cumplimiento, es una norma a la que nos podemos obligar si contractualmente entre vendedor y comprador decidimos que lo vamos a hacer así. Pero si no queremos hacerlo, no hay ningún problema, no hay ninguna obligación de acordar un Incoterm. Es muy conveniente, y es muy conveniente porque con las diferencias culturales, idiomáticas, de usos y costumbres, si el vendedor y el comprador no tienen claro cuáles van a ser sus responsabilidades, costes y riesgos, va a generar al final problemas y tendremos que ir a discutirlos seguramente pues, a un tribunal o a una corte de arbitraje. Los puntos fundamentales que regulan los Incoterms, de manera muy sencilla, es hasta qué punto de la cadena logística se responsabiliza de contratar el vendedor. ¿Quién contrata el despacho de aduanas? ¿Quién contrata el embalaje? ¿Quién contrata el seguro? ¿Quién contrata el transporte hasta el puerto o hasta el aeropuerto? ¿Quién contrata el transporte internacional? ¿Hasta qué punto asume los costes el vendedor? ¿Quién asume el coste del despacho de aduanas, del embalaje, del seguro, del transporte hasta el aeropuerto o el puerto? Y para mí, lo más importante que delimita los Incoterms es hasta qué punto asume el riesgo el vendedor y desde qué punto asume el riesgo el comprador. Son los tres puntos fundamentales que delimitan los Incoterms. A mí de los tres me parecen importantes, pero el más importante de todos es el riesgo. Porque el coste, que es lo que a muchos vendedores les preocupa y piensan que es donde tienen que hacer más hincapié, el coste me preocupa relativamente poco. Y me preocupa poco porque en una operación de comercio internacional, entre vendedor y comprador, solo hay uno que pague todo. Y paga desde el embalaje, al seguro, al despacho de aduanas, de exportación, al de importación, el transporte. Solo hay uno, que es el comprador, que lo paga o vía precio, mayor precio de mercancía, o vía
proveedor de servicio, se lo contrata a un tercero y se lo da y se lo paga él directamente. Pero en cualquiera de los casos, ese embalaje de exportación lo va a pagar el comprador, porque no hay otro que lo pueda pagar. El vendedor asume el coste, asume ese gasto y lo incluye en su escandallo de costes para incrementar el precio de venta del producto. Bueno. Hay que tener claro que en una operación de comercio internacional solo hay dos personas físicas o jurídicas que pueden asumir el coste, el riesgo y la responsabilidad de contratar la cadena logística. Lo que no asuma el vendedor lo tiene que asumir el comprador. Lo que no pague el vendedor lo tiene que pagar el comprador. Y de lo que no se responsabilice el vendedor se tiene que responsabilizar el comprador. Incluso una operación triangular, que se supone que es más compleja y que puede haber tres, triangular, ¿no? un intermediario, realmente no hay tres para repartir los costes. No hay tres, hay dos. Pasa que hay dos tipos de operaciones triangulares. Hay la operación triangular en la que el trader, el intermediario, el que está haciendo la intermediación, lo que hace es comprar en firme y vender en firme. Y si es así, no hay una operación triangular, hay dos operaciones que se superponen. Hay una operación entre el exportador y el trader y otra operación entre el trader y el importador, con un Incoterm en cada una de ellas, que podrán coincidir o no. Si coinciden, el trader lo que está haciendo es, de alguna manera, eliminar, compensar su riesgo, su coste y su responsabilidad. Y cuando el trader, en el otro tipo de operaciones triangulares, que es la pura intermediación, cuando el trader no compra ni vende en firme, sino que intermedia, y lo que hace es simplemente cobrar una comisión al vendedor o una comisión al comprador o a los dos, depende de la capacidad que tenga, entonces solo está el vendedor original y el comprador original, porque el intermediario ahí no está comprando ni vendiendo en firme. En todo caso, solo hay dos personas físicas o jurídicas que puedan asumir coste, responsabilidad y riesgo sobre lo que pueda pasar en la cadena logística. Los Incoterms afectan a toda la operación, no solo al transporte. Afectan a la contratación internacional, el contrato, afectan a las aduanas, afectan a toda operación en su conjunto. Pero no podemos pensar que por haber determinado qué Incoterm es el que vamos a utilizar, ya hemos acabado de negociar. Hay muchas cosas que los Incoterms no regulan. Entre ellas, la transmisión de la propiedad de la mercancía. No está regulada por los Incoterms. Entre ellas, la forma de pago de la mercancía. No está regulada por los Incoterms. Entre ellas, el plazo de pago de la mercancía. Tampoco está regulado por los Incoterms. Da igual comprar FOB o vender CIF, no quiere decir que tengas que pagar por crédito documentario o que vayas a cobrar a 30 o a 60 días. Entonces, afectan a toda operación, pero no podemos acabar simplemente en he comprado o he vendido en esta condición. Hay otra serie de aspectos que hay que seguir negociando. ¿Cuál es la estructura de los Incoterms? Bueno, pues en la última versión de los Incoterms, la del año 2010, se han reducido los grupos. Antes había 4 grupos y ahora han dejado solo 2 grupos. Un grupo que sirve para cualquier modo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, y otro grupo que solo sirve para el transporte marítimo o por vías navegables interiores. A mí, por una parte, estos 2 nuevos grupos me parecen interesantes. Me parecen interesantes porque hay muy mal uso de los Incoterms y el renombrar los grupos y dejar claro que hay grupos, hay una serie de Incoterms que solo se pueden utilizar para transporte marítimo, me parece interesante. Pero por otro lado, me gusta menos que la versión anterior, que en la versión anterior había 4 grupos, porque de alguna manera desordenan los Incoterms al juntar todos los de marítimo y a juntar todos que son polivalentes para cualquier modo de transporte. Yo, de hecho, y luego veremos en un cuadro resumen que he preparado, cómo yo los sigo ordenando de la manera antigua, que es de menor responsabilidad, coste y riesgo para el vendedor a mayor responsabilidad, coste y riesgo para el vendedor. Visto desde el punto de vista del comprador, es desde mayor responsabilidad, coste y riesgo para él a menor responsabilidad, coste y riesgo para el comprador.
Los términos válidos para cualquier modo de transporte son el XWorks, el FCA, el CPT, el CIP, el DAT, DAP y DDP. Y los términos válidos únicamente para el transporte marítimo o por vías navegables interiores son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Términos que se siguen utilizando de manera habitual para operaciones aéreas. El FOB y el CIF son los dos Incoterms que más se utilizan, aunque no se deberían, pero son los dos Incoterms que más se utilizan para operaciones aéreas. Han desaparecido cuatro términos, que son el DAF, el DES, el DEC y el DDU. Estos tres se utilizaban poquísimo. El DAF, el DES y el DEC, la mitad de los exportadores e importadores no sabían ni que existían. Se utilizaban tan poco que esto no sabían ni que existían. Y el DDU sí que tenía uso, es un Incoterm relativamente frecuente, y ha sido sustituido por el DAP, que es el DDU, pero más polivalente, con más capacidad para hacer más cosas. Y ahora lo veremos. Bueno, transferencia de riesgos. Para mí, el punto fundamental de cualquier Incoterm. El Incoterm, lo primero que nos va a decir es en qué punto de la cadena logística se va a transmitir el riesgo sobre la pérdida o daño de la mercancía. Y eso es lo que en el Incoterm se denomina punto de entrega. Cuando veamos los Incoterms, hagamos el repaso sobre los principales términos, diremos en cada uno de ellos: el vendedor realiza la entrega. Y realizar la entrega es llevarlo al punto de entrega, que no es llevarlo físicamente a un punto, sino es el momento de la cadena logística donde el vendedor le transmite al comprador la responsabilidad sobre el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Para mí, lo más importante que tiene cada Incoterm, y ahora insistiré en ello. Principales términos Incoterms 2010. XWorks, el primero de ellos, para mí demasiado utilizado. Ahora explicaré por qué. Yo el Incoterm XWorks prácticamente lo eliminaría de los Incoterms. Lo dejaría de manera residual porque esté, pero lo sustituiría prácticamente en todos los casos por el siguiente, que es el FCA. Y es XWorks, lugar convenido. El Incoterm sin el lugar donde ocurre no nos sirve para nada. Si nosotros compramos mercancía a un vendedor indio en condiciones XWorks, nos podría entregar la mercancía, si no especificamos nada más, en cualquier punto del planeta. Porque el vendedor esté en la India no quiere decir que su fábrica, que será suya de un tercero, esté en la India. Si no especificamos nada, no vamos a saber dónde nos van a entregar la mercancía y por tanto no vamos a poder hacer el cálculo en nuestro escandallo de costes de qué costes va a representarnos la importación de esa mercancía. Si compramos a ese mismo vendedor en condiciones XWorks la India, lo hemos acotado a los 4, 5, 6.000 kilómetros que tiene de norte a sur la India, con lo cual pues seguimos haciendo poco, porque es como comprar a alguien en condiciones XWorks Europa. Y da igual que nos lo entregue en las Islas Canarias o que nos lo entregue en Cabo Norte, en Noruega. Pues obviamente los costes no son los mismos. Si compramos en la mercancía en condiciones XWorks Bombay, la India, ahí sí que estamos delimitando perfectamente dónde va a ocurrir ese Incoterm. El Incoterm, sin el lugar donde ocurre, no nos da ninguna seguridad ni nos da ninguna capacidad para saber los costes que realmente vamos a tener que asumir. Bueno, el XWorks dice: el vendedor realiza la entrega, transfiere el riesgo, transmite el riesgo sobre la pérdida o daño de la mercancía. Dice: el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido. Si no hay lugar, en el lugar que el vendedor decida. Convenientemente embalada. Ahora hablaremos del embalaje. Sin despachar de aduanas de exportación y sin cargar en el vehículo que lo viene a recoger. Esas son las características del XWorks. El lugar convenido, ya hemos hablado de ello. El embalaje de exportación. El vendedor está obligado en el XWorks, que es el de menor responsabilidad, coste y riesgo para él, y está obligado a hacer el embalaje de exportación. Es siempre el vendedor el que tiene que hacer el embalaje de exportación. Pero ojo, porque en un término XWorks
el vendedor no tiene por qué saber cuál es el destino de la mercancía ni cuál es el modo de transporte que se va a utilizar. Para que el vendedor tenga obligación de hacer el embalaje para ese modo de transporte y para ese destino de la mercancía, el comprador le ha tenido que decir previamente cuál es el modo de transporte y cuál es el destino de la mercancía. Si no se lo dice, el vendedor hará el embalaje que él considera adecuado para el modo de transporte que él considera habitual para el transporte de su mercancía. Con lo cual, como es el que él crea, el que él considere, será el que a él le parezca. ¿Cuándo le tiene que decir el comprador al vendedor dónde va a llevar la mercancía y el modo de transporte? Antes de un punto muy determinado de la negociación, que es antes de que el vendedor le dé el precio. Porque ese precio está afectado por el coste del embalaje. Si no le dice qué embalaje quiere o qué embalaje necesita, diciéndole el destino de la mercancía y el modo de transporte, el vendedor hará el que él crea conveniente, que igual no nos sirve. Si esperamos al último momento, cuando ya la mercancía está embalada, vamos a tener dos problemas. Es que la mercancía ya está embalada, ese coste de embalaje ya está en el escandallo y lo hemos tenido que pagar, pues lo vamos a tener que pagar, vamos a tener que desembalar la mercancía y la vamos a tener que volver a embalar, con lo cual nos va a costar 3 veces más de lo que nos debería haber costado. Embalaje. Carga al vehículo que lo viene a recoger. Dice, el vendedor entrega la mercancía sin cargar en el vehículo que lo viene a recoger. En el 99,9% de los casos, esa carga la hace siempre el vendedor. El vendedor está en su casa, tiene los medios y a él no le cuesta nada hacer la carga al vehículo. Pero el Ex Works dice explícitamente que el vendedor no está obligado a hacer esa carga. Yo como vendedor, yo quiero hacer esa carga. Pero yo como vendedor quiero hacer esa carga porque diga mi contrato, mi acuerdo con el comprador, que tengo que hacer esa carga. Fundamentalmente porque si hay un daño en esta operación, yo quiero ir a mi seguro de responsabilidad civil o a mi seguro de almacén y decirle, he tenido un daño, indemnízame. Si nosotros hacemos la carga, como la hace el 99,9% de los casos, el vendedor, hay un daño, el seguro le damos parte, nos va a pedir documentación, cuando vea que es una condición de Ex-Works, nos va a preguntar que por qué hemos hecho una carga que no nos correspondía y por tanto no nos va a indemnizar. Yo como vendedor no quiero hacer la carga, pero quiero que mi acuerdo con la otra parte diga que tengo que hacer la carga. Y yo como comprador no quiero estar sujeto a que el vendedor pueda o no pueda hacer la carga o me diga de repente que es que tiene la máquina estropeada y que no puede hacer la carga, no nos puede hacer ese favor. No estamos aquí para hacer favores ni para pedir favores, estamos aquí para tener claro en un documento, en un acuerdo, qué es lo que tiene que hacer cada parte. Y sabiéndolo, sabremos qué costes vamos a tener. Hemos podido hacer nuestro escandallo de costes y por tanto vamos a tener claro cuál es el precio de la mercancía puesta en el punto que nosotros necesitemos. Y el despacho de exportación. El despacho de exportación es, y dice el Incoterms Ex-Works, que el vendedor no tiene que hacer ese despacho de exportación, lo tiene que hacer el comprador. Solo hay dos Incoterms que rompan la regla. La regla general de los Incoterms es que el despacho de exportación lo hace el exportador y el despacho de importación lo hace el importador. Y solo el primero, el Ex-Works, y el último, el DDP, rompen esa regla. En el Ex-Works, despacho de exportación y de importación lo hace el comprador, y en el DDP, despacho de exportación y de importación lo hace el vendedor. Cuando hablamos de despachos de aduana, estamos hablando de nuestra relación con la administración, con la aduana. Y estamos hablando de impuestos. En la importación es muy fácil verlo, arancel, IVA, impuestos especiales. Pero en la exportación también estamos hablando de impuestos. O mejor dicho, no estamos hablando de impuestos. ¿De qué impuesto no estamos hablando? Del IVA. Y el único documento que nos autoriza en una operación con un tercer país a no facturar el IVA es el IVA de exportación. Bueno, pues si nosotros no controlamos ese despacho de exportación y lo hace el comprador y lo hace como él cree entender que lo tiene que hacer y no aparecemos nosotros como expedidores de esa mercancía o no nos da la hoja 3 de SEDUR, ¿cómo vamos nosotros a justificar ante una posible inspección de la agencia tributaria que no hemos facturado ese IVA de exportación? Bueno, pues esto genera problemas y
Como vendedores, como exportadores, necesitamos tener esa seguridad, necesitamos controlar ese despacho de exportación. Pero como compradores, yo es que jamás me metería en el problema de tener que controlar un despacho de exportación en un país donde no estoy, en Argentina, en Brasil, en China, en sitios donde, entre otras cosas, en Brasil simplemente no vamos a ser capaces de hacerlo. Porque en Brasil, si no estás ahí, físicamente, no puedes hacer el despacho de exportación. Vamos a tener que pedir favores, representaciones fiscales, al final son costes absurdos e innecesarios que el vendedor no va a tener que pagar. Porque además es difícil saber qué cuesta hacer un despacho de exportación en cualquier parte del mundo. Aquí en España puede costar 30, 40, 50 euros. En Argentina cuesta un porcentaje del valor de la mercancía. Yo he visto pagar $1000 por un despacho de exportación en Argentina. Como no vamos a conocer las diferentes normativas que hay en cada país, lo que tenemos que hacer es intentar evitar el tener esa responsabilidad. Sobre todo porque hay un Incoterm, que es el siguiente, que es el FCA Fábrica, que elimina estos dos problemas que tiene el S-Works. Elimina el problema de la carga sobre el camión, porque ya la va a hacer el vendedor, y elimina el despacho de exportación, el problema del despacho de exportación, porque también lo va a hacer el vendedor. ¿Vale? Bueno, el FCA tiene dos variantes, y tiene dos variantes, que es el FCA Fábrica, las instalaciones del vendedor, y el FCA en las instalaciones de un tercero. Es un término muy polivalente y muy poco utilizado. Para mí tendría que sustituir en todos los casos al Ex-Works. Yo el Ex-Works no utilizaría jamás, lo dejaría apartado y jamás utilizaría ese Incoterm para una operación. El Ex-Works se debería sustituir por el FCA Fábrica, donde el vendedor realiza la entrega, transmite el riesgo de pérdida de daño de mercancía, una vez entrega la mercancía en el lugar convenido, convenientemente embalada, sobre el camión que la viene a recoger y despachada de aduanas de exportación. Los dos problemas que tiene el Ex-Works, el FCA Fábrica los elimina. De hecho, en la mayoría de los casos que utilizamos el Ex-Works, realmente no queremos decir Ex-Works, queremos decir FCA Fábrica. Pero por desconocimiento o por mal uso de los Incoterms, lo llamamos Ex-Works. Mientras que no pase nada, pues no hay problema. Ahora, el día que hay un problema, pues ese día a litigar en la corte de arbitraje o en un tribunal, vete a saber dónde y con los costes que os podéis imaginar. Hay un segundo FCA, que es menos conocido todavía que el FCA Fábrica, que es el FCA en las instalaciones de un tercero. Este debería sustituir en todos los casos al FOB Aeropuerto, que es que no existe directamente. No existe, no hay un FOB Aeropuerto, porque no hay un barco y no hay una borda de barco y no se puede hacer esa transmisión del riesgo en ese punto. Siendo uno de los Incoterms más utilizados para el transporte aéreo. Un Incoterm que no existe y que lo único que nos genera es, en cuanto hay un daño en ese tramo oscuro que deja el FOB Aeropuerto porque no existe, no hay manera de solucionarlo, porque es o negocias con otra parte, o te vas a una corte de arbitraje, o te vas a un tribunal, que a ver si hay suerte que saben del tema, difícil, o se lo leen, y aun sabiendo y leyéndoselo, como los dos han acordado algo que no existe, no hay fácil solución, porque no es que uno haya creído que el otro, no, es que los dos han acordado y estaban de acuerdo, perfectamente de acuerdo los dos, en algo que no podían estar de acuerdo, porque es que no se sabe dónde está ocurriendo. Bueno, el FCA en las instalaciones de un tercero nos sirve para entregar en el puerto, en el aeropuerto o en la terminal de un operador logístico, por ejemplo, donde el vendedor realizará la entrega, transmitirá el riesgo de pérdida de daño a mercancía, dejando la mercancía en ese lugar convenido, convenientemente embalada, sin descargar del vehículo que él ha contratado para llevarlo hasta ese punto, pero lo dejará sin descargar de ese vehículo y despachada a las aduanas de exportación. ¿Por qué sin descargar del vehículo? Porque ese punto donde hemos dejado la mercancía es el punto que nos ha indicado el comprador. Y dice el Incoterm, el comprador que ha decidido dónde hay que entregarle la mercancía tendrá que contratar los medios para descargar ese camión en ese punto.
el vendedor ya no está en su casa, está en casa de un tercero, y en esas instalaciones que le ha dicho el vendedor que le entrega el comprador que le entrega la mercancía, esas instalaciones las tendrá que contratar el comprador para que así lo haga. Si utilizamos el FCA aeropuerto, como deberíamos, en vez del FOB aeropuerto, hay, primero estaríamos acordando un punto perfectamente claro en la cadena logística, con lo cual ya no habría una zona gris donde pueda haber problemas, y evitaríamos al final los compradores, ¿por qué son dados a contratar en FOB aeropuerto? Porque en lo que están pensando es en el coste, solo les importa el coste, los riesgos no los ven, y lo que quieren es FOB aeropuerto porque así no pago yo ningún gasto en el aeropuerto de salida, y yo solo pago gastos a partir de que la mercancía ya está cargada sobre la borda del barco, que se refieren al avión realmente. Entre el FOB aeropuerto y el FCA aeropuerto hay una zona negra o gris, que es desde la descarga del camión hasta que la mercancía queda cargada de forma efectiva en el avión. Si pasa algo en ese tramo, no vamos a poderlo sufrir, porque ni uno, habiendo acordado FOB aeropuerto, ni uno ni otro van a tener razón. El vendedor le echará la culpa al comprador y el comprador le echará la culpa al vendedor. Yo como vendedor me defendería diciendo, no, aunque hayamos acordado FOB aeropuerto, el término más parecido es el FCA aeropuerto, y por tanto yo he transmitido mi riesgo cuando he dejado la mercancía sin descargar del camión en ese aeropuerto. Pero si yo fuera el comprador, yo diría, no, es que el FOB aeropuerto es muy parecido al FOB puerto, y por tanto yo he recibido el riesgo cuando la mercancía queda cargada de forma efectiva encima del avión. Un caso y otro, realmente ninguno de los tienen razón, porque están haciendo una interpretación del término, una interpretación libre que ha hecho cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual, pues habrá que ir, si no se ponen de acuerdo, a la corte de arbitraje o a un tribunal que dirima esas diferencias. Bueno, FOB. Nos dejamos el FAS. El FAS es un término muy poco utilizado, sobre todo para mercancía convencional, mercancía sobredimensionada, para buques, un término solo marítimo, y es un término que se utiliza poco y no merece la pena entrar. FOB, el archiconocido FOB, es el término Incoterm por excelencia. Cualquiera que haya hecho media operación de comercio internacional ha oído hablar del FOB alguna vez. En el FOB el vendedor se ha generado algo de controversia en la última revisión de los Incoterms, porque la Cámara de Comercio Internacional ha creído que era un Incoterm que no estaba suficientemente claro, y que el punto de transferencia del riesgo quedaba en una zona un poco inconcreta. Entonces han intentado solucionarlo complicando mucho más el Incoterm, aunque afortunadamente, como en la Cámara de Comercio Internacional fundamentalmente lo que hay es abogados y saben de lo que hablan, han sido capaces de decir cosas que no están muy bien, pero decir antes que lo que no está muy bien, que no pasa nada porque es solo una interpretación. El Incoterm en sí para mí no ha cambiado en absoluto, sigue siendo exactamente el mismo Incoterm que había antes, y el punto sigue siendo exactamente el mismo que había antes para transferenciar riesgos. ¿Dónde se transfería el riesgo de manera de manera histórica en el FOB? Pues siempre se ha transferido cuando la mercancía quedaba cargada de forma efectiva en el barco, que era cuando el 51% de la mercancía pasaba la línea imaginaria vertical sobre la borda del buque. Tenemos un buque y un muelle, y el buque tiene una borda, y la borda tiene una línea imaginaria vertical. Bueno, pues en la operación de carga de la mercancía, que es levantar la mercancía desde que está al costado del barco con un gancho de la grúa hasta que está sobre esa línea imaginaria vertical, esa operación que se llama carga es donde, de manera histórica, el FOB acababa. Ahí se transmitía el riesgo sobre la pérdida de mercancía. La Cámara de Comercio Internacional, en el prólogo de los Incoterms 2010, dice que quieren evitar esa indefinición de ser un punto que está volando sobre la borda del buque en una línea imaginaria
vertical que no lo ven muy claro, y que entonces que a partir de ahora va a dejar de funcionar ese 51% de la borda del buque. Y pasan a denominarlo cargar de forma efectiva encima del barco. Bueno, pues cargar de forma efectiva encima del barco, hacen un croquis en el Incoterm, pero antes del croquis dicen en el prólogo que ni el croquis ni el preámbulo del Incoterm forman parte del Incoterm. Son abogados, o sea, saben de qué están hablando. Y dicen, espera, vamos a decir algo que no va a ser muy claro, pero vamos a decir antes que por si acaso decimos algo que no queda muy claro, que no le hagan mucho caso a eso y que vayan directamente al Incoterm, que es donde realmente sí que se delimita. Entonces, en el croquis dibujan la línea, en vez de en la línea imaginaria vertical de la borda del buque, que para mí era el punto de la cadena logística que estaba más claro de toda la cadena logística, y en vez de dibujarlo ahí, dibujan una línea, una flecha encima del barco. Dicen, ahora es cuando está encima del barco. A mí no me queda claro dónde es encima del barco, me quedaba claro dónde era en la línea imaginaria vertical. Encima del barco hay dos movimientos que hacer, ¿eh? Y no queda claro dónde dice la Cámara de Comercio que eso internacional que eso debería ocurrir. Cuando nosotros estamos cargando un barco hay dos movimientos. Está la carga, que es el movimiento desde que cogemos la mercancía en el costado del barco hasta que está sobre la línea imaginaria vertical de la borda del buque, y después está la estiba, que es bajar esa mercancía, ese gancho, y colocar la mercancía, si hace falta, con una carretilla o con lo que sea, hasta el lugar definitivo donde va a realizar el transporte. Eso se llama estibar la mercancía. Y lo anterior se llama cargar la mercancía. Y luego hay que trincar la mercancía, que es amarrar, asegurar la mercancía encima del barco para que no se desplace durante el transporte. Bueno, pues el croquis lo dibujan encima de la estiba y el trincaje, ¿no? Lo dibujan ahí, y en el preámbulo del Incoterm dicen de nuevo que ya no se utiliza el 51% de la carga del buque, sino que a partir de ahora es cuando la mercancía quede cargada de forma efectiva encima del barco. Solo hay una carga encima del barco, que es la operación entre el muelle, el gancho de la grúa, y la vertical de la línea de la borda del buque. Eso es la carga. Lo otro no se llama cargar la mercancía, se llama estibar la mercancía. Para mí, y el Incoterm lo sigue recogiendo exactamente igual, para mí no ha cambiado nada, porque están diciendo ya no se utiliza el 51%, pero ahora es cuando la mercancía queda cargada de forma efectiva, que es cuando el 51% de la mercancía pasa a la borda del buque. Con un añadido, y es que en el transporte marítimo de contenedores, que es el 95% del tráfico mundial, la estiba, el segundo movimiento, y el trincaje, el amarrar la mercancía encima de la borda, están dentro del flete marítimo de línea regular. El flete marítimo entre Shanghái y Barcelona, que nos dicen que cuesta $1000, esos $1000 incluye la estiba en Shanghái, el trincaje en Shanghái, el transporte marítimo, el destrincaje en Barcelona y la desestiva en Barcelona. Desde que está sobre la borda del buque hasta que está sobre la borda del buque. Con lo cual están de alguna manera solapando las responsabilidades de uno y de otro. ¿Cómo le vas a hacer responsable al vendedor, en el caso del FOB, de algo que está dentro del flete marítimo que ya está contratando y pagando el comprador? No tiene ningún sentido. Afortunadamente, como los exportadores e importadores todavía siguen utilizando el FOB aeropuerto, o sea, no se han leído que hace no sé cuántos años no se puede utilizar, pues nadie está cambiando la forma de trabajar que tienen y sigue utilizando el FOB exactamente igual que lo hacían antes. Para mí, ningún cambio. Pues sobre la borda. Esto, si hay un litigio un día, pues hay que ver
la jurisprudencia, que es lo que terminan dictaminando. Yo, desde luego, si fuese yo el que me tengo que defender, tengo exactamente claro cómo defenderme. Y estoy seguro que explicando exactamente lo mismo que acabo de explicar ahora, cualquiera entendería que yo no puedo ser responsable de algo que es que está dentro de otra parte, que es el flete marítimo y línea regular. Y que además la operación de carga a bordo no hay que mezclarla con la estima. Es que son dos cosas diferentes, son dos movimientos, aunque el movimiento es uno porque es el gancho de la grúa que coge la mercancía y hace la carga y la estima, y hace continuo, no para. ¿Cuándo queremos saber si la mercancía realmente ha sido ya cargada a bordo? Si ha pasado el 51% la borda del buque. Cuando hay un siniestro. Y cuando hay un siniestro, era muy fácil. Y sigue siendo igual de fácil. La mercancía, cuando se cae, cuando tiene un siniestro, puede caer dentro del barco, está FOB. Puede caer fuera del barco, no está FOB. O puede caer sobre la borda del barco, partirse y caer parte dentro y parte fuera. Y para eso está el 51% de la carga. Si el 51% está dentro, está FOB. Si el 51% está fuera, no está FOB. Pero cuando dice eso, entonces si 51 está dentro del barco de destino, entonces ya es para el comprador. Ya está FOB y ya el comprador tendrá que hacerse... Asume el riesgo del daño, y si no tendrá que ser el riesgo. Exacto. ¿Vale? Bueno, para mí no hay cambios, aunque lo han complicado un poco más, no hay cambios, ni hay ninguna diferencia sustancial sobre lo que ya se venía haciendo. El CFR, Cost and Freight, coste y flete. El vendedor realiza la entrega, transmite el riesgo sobre la pérdida de daño de la mercancía cuando la mercancía queda cargada de forma efectiva en el barco, en el puerto de origen, no de destino. En el CFR, aunque el vendedor está obligado a contratar y pagar el transporte marítimo, porque esto es un incoterm únicamente marítimo, en la transmisión del riesgo la hace en el mismo punto que el FOB, no cambia. Y lo que hace es contratar y pagar un transporte marítimo, el transporte principal, por cuenta del comprador, porque se lo factura en la oferta previa que le ha hecho, mi mercancía vale CFR tanto, y ahí está incluido ese transporte. Pero ese transporte lo está contratando y pagando por cuenta del otro. Y lo que le pasa a la mercancía, una vez ha pasado, o que ha quedado cargada de forma efectiva encima del barco, ya es responsabilidad del comprador. CFR. CIF, coste, seguro y flete. Cost, Insurance and Freight. Y dice, el vendedor realiza la entrega, transmite el riesgo de pérdida de daño de mercancía cuando la mercancía queda cargada de forma efectiva en el barco en el puerto de origen. No hemos cambiado todavía. FOB, CFR y CIF, la transmisión del riesgo de pérdida de daño de mercancía sigue siendo el mismo punto, el punto FOB. Y, dice, para diferenciarlo del FOB y del CFR, dice, y el vendedor contrata y paga por cuenta del comprador el transporte marítimo y el seguro. Contrata un seguro y paga un seguro, pero lo que le pase a la mercancía una vez que ha sido ya cargada de forma efectiva encima del barco, ya será responsabilidad del comprador. FOB, CFR y CIF, no hay diferencia en la transmisión del riesgo de la pérdida de daño de la mercancía. Yo por eso, cuando yo soy exportador, quiero vender CIF, porque mi riesgo acaba en el mismo punto y además me aseguro que yo contrato el transporte y que yo contrato el seguro. Y yo cuando importo, cuando yo soy importador, yo quiero comprar FOB, porque si yo voy a asumir el riesgo de lo que pase en ese tramo, yo quiero contratar el transporte y yo quiero contratar el seguro. Porque además en el CIF dice que el vendedor solo está obligado a contratar un seguro a todo riesgo de cobertura mínima. Es lo que equivale a lo que se llama un ICC, las Institute Cargo Clauses tipo C. Y yo como comprador jamás dejaría que mi mercancía viajase sin un seguro ICC, Institute Cargo Clauses tipo A, más cláusula de guerra, más cláusula de huelga, que es un seguro a todo riesgo, todos ellos se llaman todo riesgo, pero de cobertura amplia. Mientras que el ICC-C es un seguro a todo riesgo de cobertura mínima. Pues por estos motivos, a mí el CIF me gusta utilizarlo para la exportación, pero no me gusta utilizarlo para la importación. El CPT y el CIP son términos, el CPT equivalente al CFR,
y el CIP equivalente al CIF. Son términos equivalentes. El CPT y CIP se puede utilizar para cualquier modo de transporte y el CFR y CIF únicamente se pueden utilizar para transporte marítimo o por vías navegables interiores. La transmisión del riesgo sobre la pérdida de mercancía se produce cuando la mercancía se le entrega al transportista principal. En el camión, cuando la mercancía ha sido cargada encima del camión, hemos transmitido ese riesgo. Y contratamos y pagamos, por cuenta del comprador, que la habremos hecho, que lo habremos incluido dentro de nuestra oferta, ese transporte principal, ese camión, hasta el destino. Y en el CIP no solo contratamos y pagamos ese transporte principal, sino que además contratamos un seguro a todo riesgo de cobertura mínima, exactamente igual que en el CIP. El CIP y el CPT se pueden utilizar también para el transporte marítimo porque son polivalentes para cualquier modo de transporte. De todas maneras, lo más habitual es utilizar CFR y CIP para transporte marítimo. CPT y CIP deberían ser utilizados para terrestre y para aéreo, que no es así, porque el Incoterm más utilizado en el aéreo es el CIF y el Incoterm más utilizado en el terrestre sigue siendo el CIF. CIF y FOB son los dos Incoterms que más se utilizan en las operaciones de comercio internacional, independientemente de que se pueda o que se deba utilizarlos o que no. He saltado el DAT porque es un Incoterm nuevo, pero que va a tener muy poco uso. Delivered at Terminal, entregado en terminal. Es un Incoterm además de compleja gestión, porque requiere que el vendedor transmita el riesgo y gestione la operación logística hasta que se entrega en un terminal en el país de destino, donde entrega la mercancía descargada del vehículo en el que llegue. Y esa descarga del vehículo en el que llegue es una cosa complicada de gestionar. Entregas DAT en una aduana en Rusia y tienes que descargar la mercancía de tu camión en esa aduana como vendedor. Complicado gestionar. Ese Incoterm prácticamente no va a tener uso, porque además hay uno que es el DAP nuevo que ha sustituido al DDU, pero que lo han aumentado en polivalencia. Ahora es mucho más versátil y lo podemos utilizar en muchos más casos. El antiguo DDU servía fundamentalmente para entregas en el destino final, en casa del comprador, donde se incluía por parte del vendedor todos los gastos hasta ese punto, hasta su casa, menos el despacho de aduanas de importación y los aranceles, impuestos especiales que correspondan. Todos los demás gastos los pagaba el vendedor, salvo el despacho de aduanas y esos gastos, y la descarga de la mercancía en casa del comprador, porque en casa del comprador, el comprador que está en su casa tiene que descargar la mercancía. El DAP, Delivered at Place, es como un DDU. Es como un DDU, pero más versátil, porque no solo nos permite entregar en casa del cliente final, sino que nos permite entregar en cualquier punto, at any place, en cualquier lugar del país de destino. Que podría ser una terminal, un puerto, un aeropuerto, la terminal de un operador, o en casa del cliente. Y lo que dice el Incoterm es que el vendedor va a contratar y pagar todos los gastos hasta el punto donde sea la entrega. Si es en una terminal, va a pagar todos los gastos hasta esa terminal. Si es en casa del cliente, va a pagar todos los gastos hasta casa del cliente, menos la descarga del vehículo en el que llegue, ya sea a la terminal o sea a casa del cliente, y el despacho de aduanas de importación y los aranceles, IVA e impuestos especiales que correspondan. Como un DDU, pero que además no solo nos permite entregar en el destino final, sino que podemos entregar en un aeropuerto o en un puerto. Lo único que hay que tener claro es que los gastos que vamos a asumir son hasta ese punto. Si nosotros entregamos en el puerto, los gastos de llegada entre el puerto y el destinatario final no los vamos a asumir como vendedor. Si entregamos en casa del comprador, entonces sí que los vamos a tener que asumir. ¿Vale? Es la única diferencia que tenemos respecto al DDU, y este sí que es un Incoterm que se está utilizando y se está sustituyendo al antiguo DDU
que la gente lo sigue utilizando, por supuesto, ¿no? Se siguen viendo cientos de operaciones en condiciones de DU porque siempre lo han hecho así, ¿no? Que es lo que suelen decir los clientes, y además nunca ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia habría entre el DAP puerto y el CIF puerto? ¿El que no incluye la descarga en uno y en otro sí o no? Solo hay una diferencia: la transmisión del riesgo sobre la pérdida o daño de la mercancía. Por lo demás es exactamente igual, porque en el DAP puerto lo estamos dejando sin descargar del barco. Si descarga, que es desde la borda hasta el suelo, descarga, lo dejamos sin descargar, y en el CIF lo dejamos sin descargar en el mismo punto. Lo único que en el CIF el vendedor transmite el riesgo en el puerto de origen, cuando la mercancía queda cargada encima del barco, y en el DAP el vendedor transmitiría el riesgo en el puerto de destino. ¿Vale? La gente no es consciente de esto, especialmente en el terrestre europeo. La gente dice, me da igual CIF que DAP. Sí, físicamente sí, en costes sí, pero en riesgo no. Tu riesgo lo transmites en un momento, en el CIF, cuando tú cargas el camión, y en el DAP, cuando el camión llega a destino. Y si el seguro no cubre el siniestro, ¿qué? Pues lo vas a cubrir tú. Entonces, como comprador, si vas a comprar CIF, una compra intracomunitaria, CIF, mejor DAP. Si el vendedor lo admite, para comprar CIF, mejor DAP. Como vendedor, siempre CIF, no vayas al DAP, porque en el DAP estás asumiendo un riesgo que lo puedes eliminar. ¿Y cómo cuantificas ese riesgo? ¿Qué vale ese riesgo? ¿Un 2%, un 5%, un 10%? Es que es una discusión complicada además con el comprador. Pues tú le dices al comprador, es que el coste es el mismo, porque yo te lo dejo en el mismo punto, pero te voy a cobrar un 10% más porque estoy asumiendo el riesgo. Y el comprador puede decir, es que si no lo asumes tú, lo asumo yo. ¿Y por qué voy a asumirlo yo y me vas a cobrar un 10% más por asumirlo tú? Hazme un 10% de descuento porque lo asuma yo. Entonces es una discusión complicada y que no debemos entrar. Y el DDP. El DDP es un encuentro que tiene poco uso, se utiliza algo, pero tiene poco uso, y para mí tiene una gestión complicada. Sobre todo si no se especifica que el despacho, que el IVA de importación, en caso de ser un impuesto, que en el país sea un impuesto en cascada, que se pueda recuperar, lo pague el importador. En el DDP, el vendedor asume todos los gastos puerta a puerta, hasta casa del cliente final. Y lo único que no paga es la descarga de la mercancía en casa del comprador. Pero debe pagar el despacho de aduanas de importación y todos los impuestos que haya, impuestos, aranceles, tasas, lo que haya a la importación de la mercancía. Habitualmente el DDP se utiliza con una pequeña modificación, que es DDP, pero, entre paréntesis, IVA de importación por cuenta del importador. Y se hace así porque si el IVA el importador se lo puede deducir, es absurdo que el vendedor en Estados Unidos lo soporte. Porque si el vendedor en Estados Unidos soporta ese IVA, lo va a incorporar como un coste más, no como un gasto deducible, sino como un coste más en su escandallo de costes. Y por tanto va a incrementar el precio de la mercancía. ¿Y quién va a pagar ese IVA? El importador de su bolsillo. El importador de su bolsillo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo veamos más claro, pero es el importador de su bolsillo, no es el cliente del importador, que hay clientes que se creen que es su cliente el que lo va a pagar. No, lo va a pagar él de su bolsillo, porque no va a poder deducirse ese impuesto y va a salir de su margen comercial. Y mucho cuidado con los impuestos deducibles, con el IVA en los países que sea deducible. No en todos los países el IVA es deducible y no en todos los países hay IVA. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? En aquellos países donde el IVA no sea reducible, obviamente la regulación es la DDP. Lo digo porque, a lo mejor desde el punto de vista de un operador grande logístico, el DDP no es una herramienta muy cómoda, pero para empresas a lo mejor más pequeñas que no tienen una gestión de compra de logística grande y no tienen un sobrecoste para empezar con
operador logístico, el DDP sí que, en cuanto a gestión, sí que es la herramienta más cómoda. ¿Estás hablando de importación o de exportación? De ambas cosas. Yo tengo mis dudas. No, como comprador. Como comprador, Sí. como comprador lo podría entender. Como vendedor, No, como comprador. vale, como comprador lo podría entender el razonamiento. Como vendedor, yo no lo haría, jamás. No, si es como vendedor, si puedo ser S-Works mejor, lo tengo en mi fábrica Vale. y encárgate tú. Si para mí el S-Works como vendedor sí que es la mejor herramienta, lógicamente. Pues yo tampoco estoy de Como acuerdo. gestión. Y yo tampoco estoy de acuerdo. Yo te explico lo que yo opino. A mí me gusta, y yo entiendo la pequeña empresa, las dificultades que tiene muchas veces para gestionar estas cosas. A mí no me gusta el S-Word. Para empezar, no me gusta el S-Word, y ya os lo he dicho, yo lo eliminaría por el FCA fábrica. Pero es que además creo que el S-Works no le añade valor añadido al producto. Que un país, cuanto más avanzado es, más tiende a controlar el transporte principal de su mercancía. Que aprender a gestionar esto nos aporta al final valor añadido. Y que al final el que vende S-Works, hay algunos sectores en España que venden históricamente en condiciones S-Works. Y no pequeños, y no empresas pequeñas. La cerámica, los azulejos, se vende el 95% en condiciones S-Works, FCA o como muchísimo FOB, normalmente no llegan ni al FOB, S-Works o FCA. O el vino. El vino se vende prácticamente todo en condiciones S-Works o FCA. Son sectores que históricamente, y no por el tamaño de las empresas, que históricamente no han querido estar en el transporte o han querido gestionar el transporte de su mercancía. Para mí eso es un error. Y para ilustrar, déjame un segundo y ya cambié. Y para ilustrar el error, te diré que si la empresa no gestiona eso por su cuenta, al final exporta poco. Normalmente lo que hace es quedarse sentado en su casa y esperar a que venga alguien y se lleve la mercancía. ¿Vale? Los italianos nos llevan lustros de ventaja en esto, pues son gente muy viva. Y los italianos son gente capaz de vender aceite de oliva en Estados Unidos sin tener un olivo. Y no es que vendan, es que son la mayor potencia de producto de aceite de oliva en Estados Unidos. Si tú le preguntas a un americano y dices ¿dónde hay aceite de oliva bueno? Y te dicen en Italia, no en España. ¿Qué hacen? Compran aquí cisternas enteras, se las llevan a Italia, las envasan, ponen producto italiano y lo venden en Estados Unidos tranquilamente. Llevan haciendo 30 años. Los italianos venden más mármol de Carrara al año, exportan más mármol de Carrara al año del que producen. Y además atienden al mercado interior. Buscan el mármol de Carrara en Macael o donde lo tengan que buscar. Porque eso de que sea de Carrara, pues para ellos no es un impedimento para buscar el mármol blanco que se parezca al que ellos quieren vender. El gestionar tú la operación te da control, te da seguridad y te aporta valor añadido. Seguridad hay, y en el caso del S-Works, casos muy concretos, tú tienes que controlar el despacho de exportación de la mercancía, porque tú te tienes que asegurar, entre otras cosas, que tu mercancía salga del país. Porque es que si no, encima tienes un problema fiscal. Un problema fiscal que es que tú has facturado una mercancía sin IVA, y esto pasa todos los días. Hay gente que la compra sin IVA y la mete en el mercado paralelo. ¿Tú sabes el problema que le genera a la empresa el que se haga eso? Hay muchas empresas que ya no exportan condiciones S-Works solo porque han tenido una inspección y no han podido justificar que la mercancía ha salido. Es más, es que la mercancía en muchos casos no ha salido y ha vuelto al mercado paralelo, le ha canibalizado su propio producto y le ha generado problemas de todo tipo, en el canal de distribución, problemas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Además, porque yo quiero que mi mercancía vaya asegurada. Y porque además, gestionar eso no me va a costar más. No me va a costar más, de verdad. Hay que ir a un operador que te pueda dar el servicio. Si tú vendes en condiciones FOB, un razonamiento adicional a todo lo que he dicho. Si tú vendes en condiciones S-Works, los gastos en condiciones FOB, los gastos de salida, los gastos en el país de origen, los vas a pagar tú. ¿A quién? A un operador logístico que ha decidido tu cliente, que te va a cobrar lo que él quiera porque no es proveedor tuyo.
ni tú eres cliente suyo. Entonces te va a cobrar lo que él considere adecuado cobrarte. No vas a tenerlos a priori, no vas a saber cuánto meterle al producto de por esos gastos. Vas a ser responsable de lo que le pasa a la mercancía hasta que queda cargada de forma efectiva encima del barco. ¿Hacéis seguro de ese transporte entre la fábrica del vendedor y que la mercancía quede cargada encima del barco? Yo no conozco conozco a un vendedor que lo hace. Una charla un día en Zaragoza y me dijo uno, yo siempre digo, ¿eso lo asegura uno o ninguno? Me dijo uno, yo lo aseguro. Digo, pues mira, tú eres el uno que siempre digo, no lo asegura nadie. Si tú vendes TIF, otro valor añadido es que ese tramo local queda asegurado y lo paga el comprador. Entonces, a mí como vendedor me gusta vender TIF. Y a mí como comprador, comprar en condiciones de DP, a mí me parece no importar. Es como comprarle a un señor en Albacete, que viene y te pone la mercancía en tu casa. Claro, eso es la gestión, la comodidad de gestión. Sí. Y te digo que eso, con un operador logístico, me decías, uno grande, sí, yo trabajo en Kuehne+Nagel, que es uno muy grande. A mí me da igual que venda S-Works o que venda DDP, me da igual. Porque lo gestiono aquí o lo gestiono en mi casa en destino y lo gestiono yo aquí. O sea, a mí no me preocupa. En las multinacionales justo no nos preocupa el Incoterm. Pero yo sí que creo que es fundamental para los exportadores y que España ha hecho poca labor en eso. Y hemos tendido a ir a lo fácil, no, que venga y que se lo lleve. Como hacen los azulejeros. Se sientan en su casa y dicen, no, que venga alguien y que se lleve esto. A mí eso me parece que no es exportar. Exportar es a ocuparte tú, controlarlo tú, darle el valor añadido y buscar, y por eso... Claro, quizás más dices eso, pero tú te dedicas a exportar, es que para mí exportar no es valor añadido, para mí el valor añadido es vender, pero yo sí que quiero que se debe. O sea, es que para mí, y para mucho tejido empresarial de España, o sea, yo entiendo que para ti exportar es una cosa importante que da valor, a mí no me da valor, o sea, yo lo que quiero es vender. Entonces, si yo vendo y lo tengo en la fábrica y se lo llevan, yo prefiero poner más énfasis en la venta que en las exportaciones, insisto. Claro, que eso es uno de los problemas que ha tenido España. Mira la situación económica que tenemos y mira la situación económica que tiene Alemania. Y sabes por qué. En España que son pymes. Pero sabes por qué, ya, y en Alemania también. ¿Y sabes por qué en Alemania están con otros números que nosotros? Porque Alemania considera la exportación un mercado más. Porque Alemania nunca se ha olvidado de la exportación. Porque Alemania siempre ha tenido parte de la producción que va a la exportación. Y aquí en España llevamos 5 años muy complicados. Del año 99 al año 2008, la gente se había olvidado de exportar. ¿Por qué? Porque la demanda interna tiraba tanto, consumía tanto, que decían, yo, ¿para qué voy a exportar? Si eso es un rollo, si además no sabemos, hay que hablar inglés, hay que conocer los Incoterms y los seguros, y esto es un follón. Yo, a la demanda interna. Y cuando ya no hay demanda interna, ¿qué hacemos? Anda, si ahora no hay demanda interna, pues espera. Y entonces, ¿para qué utilizamos históricamente la exportación en España? Para saldar stocks. Tengo un stock, de repente me crece, lo voy a revender al precio que sea y me lo quito en medio, me da igual. O cuando la demanda interna se ha parado, o cuando la situación de la empresa está ya, que es que ya no da más de sí y empiezas a contratar a un tío de exportación y quieres que te dé resultados al día siguiente. La exportación es algo, y yo te digo que yo muchos años, no en el transporte llevo muchos años, pero llevo muchos años en el comercio internacional, y para mí la pena es ver que las empresas españolas en general no han visto a la exportación como un mercado más que tienes que atender y cuidar todos los días. Pero entonces yo creo que para que mejoremos la exportación sería encontrar entonces buenas condiciones de transporte, claro, para el vendedor su coste adicional, que va a repercutir en su margen, pero habría que encontrar entonces un buen por supuesto, pero es que yo el coste adicional para el vendedor, el transporte no debe ser un coste adicional, debe ser bien gestionado, un generador de valor añadido y un generador de margen comercial, porque tú no tienes que revender el transporte al precio que tú lo compras, tú tienes que comprarlo e intentar revender en la medida de tus posibilidades. Hay muchos clientes que te lo van a agradecer. La importación en España hace 20 años, la importación de China, que había poco, venía fundamentalmente en condiciones TIF, y era el vendedor chino el que se ocupaba, ni siquiera chino, era normalmente de Hong Kong, que tenía las fábricas en China y que se ocupaba de esa gestión, le daba ese valor añadido, hasta que los importadores españoles
fueron a China, empezaron a ver dónde estaba eso, ya no les daba tanto miedo. Antes decían, no, a mí que me lo pongan en Valencia, que yo esto si no cojo un coche y estoy ahí en 3 horas y lo tengo controlado. Y eso de Ningbo en China, ni dónde está, eso es un lío. Cuando fueron allí, visitaron la feria de Cantón 200 veces, han ido a Shanghái, ya te vas por China que parece que estás en la Gran Vía Española, madrileña. Ya la gente empezó a comprar en condiciones FOB porque ha visto que es que el chino estaba ganando dinero en el transporte. Porque es que además cuando ya lo había contratado hacía y lo mandaba por el servicio más largo y con peor servicio. ¿Para qué? Para abaratar costes y tener un mayor margen comercial. Entonces, yo como importador quiero controlar el transporte principal de mi producto. Cuanto más lo controle, mejor. Y el controlarlo, yo te digo, que no es cuestión de tamaño de compañía. Se puede coger a un operador que te lo va a hacer, que es muy sencillo. Que hoy en día cualquier, y no te estoy diciendo una empresa grande como la nuestra, cualquier operador pequeño te hace una importación de cualquier punto de China sin mayor problema. O una exportación a prácticamente cualquier punto del mundo, a veces medio de África, pues es más complicado, pero a los países principales sin ningún problema. Y yo no digo que nos ocupemos de los gastos en destino. Yo digo que lo gestionemos y lo controlemos hasta el puerto de destino, hasta el aeropuerto de destino. Eso nos da valor añadido y tu cliente muchas veces te lo va a reconocer. Los italianos así lo hacen. Así lo hacen. Yo me dedico precisamente a la cerámica y tenemos ahora, bueno, estamos negociando con distintos clientes para realizar exportaciones. Y estaba dudando entre FCA Puerto y CIF. Deduzco por lo que has dicho que me recomiendas CIF. Sí. En el sector justo de cerámica nadie lo está haciendo así, salvo porcelanosa. Sí, están haciendo el Word. Están haciendo el Word. Yo duda entre FCA Puerto, yo te digo CIF, por lo que acabas de preguntar, bueno, entiendo que me recomiendas CIF. La duda que sí que tenía es qué tipo de seguro deberíamos contratar, porque la idea es hacer exportaciones periódicas. Entonces tampoco quisiera que en el primer problema que tengamos, si tenemos un seguro de todo riesgo, pero de cobertura mínima, se pueda, digamos, estropear futuras operaciones. Un ICCA más guerra más huelga. Y yo te recomendaría además que lo contratases a través de tu transitario, tu transportista, porque le va a ser mucho más fácil a él gestionarlo y no te va a costar más. No cuesta más hacer es más caro ir tú a Mafre a contratarlo que ir al transportista que tenga una póliza global flotante con una compañía de primer nivel que se responsabilice después. Luego tienes que tener la confianza con el transportista. Pero si es así, yo te recomendaría que lo hicieras a través del transportista, pero dejándome muy claro, quiero un seguro ICCA más cláusula de huelga más cláusula de guerra. Es el seguro a todo riesgo de cobertura máxima, estándar. Hay más, pero está. En caso de robo o siniestro, este seguro del que habéis hablado, que cubre el 100% del valor de la mercancía exportada. Sí, eso es otro. Sí, eso es otro tema muy interesante. Hoy no vamos a entrar en ello. Es la protección jurídica de la mercancía y el valor de la mercancía asegurada. Se hace fatal. Fatal. La gente asegura valores que no son los correctos. ¿Por qué? Porque el valor que tú tienes que asegurar solo te tienes que regir por una máxima, que es el último valor que quieras recuperar en caso de siniestro. La gente asegura por el valor en factura. En el CIF te vale, en el S-Works, si tú eres el importador, no te vale. Porque el último valor que tú quieres recuperar no es el valor de la mercancía puesta en el almacén del vendedor, sino es el valor de esa mercancía más todo el transporte, gestiones aduaneras, incluso el arancel y el IVA. Si el país en el país no se puede recuperar, por ejemplo en Alemania no es deducible, ese IVA no te devuelve a Hacienda si tienes un siniestro, también lo puedes asegurar. Tú puedes asegurar ese IVA. Todos los gastos que vayas a tener o que posiblemente vayas a tener, lo sumas todo y declaras ese valor más un 10% si tú eres el importador, un 10%, o si estás haciendo un seguro CIF, porque el beneficiario del seguro CIF va a ser el importador. Y ese 10% adicional es en concepto de lucro cesante. Es el 10% como margen comercial posible que hubiese tenido el importador en la reventa de ese producto. ¿Vale? Yo haría un seguro ICCA más guerra más huelga por el 110% del valor CIF en ese caso. ¿Vale? ¿Más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora os doy una tarjeta de todas formas y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Vale? Y si nos dais el email, CTO os manda la ponencia.
rellenáis una encuesta de satisfacción si no os importa, y si queréis, claro. Sí. Y en ella está el... Muchas gracias.